Empezamos, soy Jaime Gutiérrez Casas, estamos en Diálogos por México desde casa. Hoy tenemos un gran invitado, tenemos a Julio Di Vela con nosotros, al querido Julio. Por obvio de tiempo no voy a leer todo el currículum porque sería extenso y terminaría toda la hora leyendo el currículum del gran Julio, pero lo voy a hacer resumido. Julio cuenta con más de 27 años de experiencia en la industria de la radio y de la televisión. Nos va a hablar hoy sobre la comunicación y consumo de medios en tiempos de pandemia. Julio fue un gran director del Canal 11 durante 7 años, Julio, si no mal recuerdo. Fue director de PCTV y hoy también Julio lanzó una iniciativa también, lo cual muy encomiable. Si no la han visto, se la recomiendo también en las redes. Ahorita que nos platique Julio al final en donde podemos verlo. Un programa que se llama ¿Y tú cómo estás?, donde ha entrevistado también a mucha gente. Muy, de verdad, un gran programa que ha hecho Julio por aquí. Y bueno, Carlos, pues no sé si quieras decir algo para pasar la palabra ya a Julio. No, muchas gracias, mi estimado Jaime. Pues la verdad, como siempre, darle gracias a todas y todos los que están aquí con nosotros, recordarles que esto es de ustedes, esto es hecho por nosotros, por todos los que estamos aquí sumados, y la verdad es un gran gusto, un gran honor tener a Julio Di Vela, y no le quito más tiempo, la verdad es que lo que queremos es oír a Julio. Julio, cámaras y micrófonos contigo, muchísimas gracias, esta es tu casa y bienvenido. Querido Carlos, querido Jaime, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos hacen favor de sumarse el día de hoy a esta transmisión, a este programa. La verdad es que me encanta estar con Jaime y con Carlos porque aquí reviven muchos momentos muy padres de nuestros inicios profesionales. La verdad, tuvimos el honor de hacer equipo en diversos momentos y en diversas encomiendas, trabajando, en su caso, para el gobierno del estado de Guanajuato, Jaime y yo, hace muchísimos años, junto con otro gran amigo que está aquí, José Luis Romero Hicks, que hoy prometí no contar muchísimas historias, pero José Luis no puede estar ajeno a ello. Cuando yo entro al gobierno del estado, me dan la bienvenida en el gabinete del gobernador Fox, yo tenía 26 años, y llega un güero por ahí, muy simpaticón, muy suelto, auténtico, y me dice: oye, chavo, ¿dónde vas a comer hoy? Le dije: pues si no sé dónde es mi oficina, menos dónde voy a comer. Me dijo: vente a comer a mi casa, y era José Luis Romero Hicks, secretario de Finanzas del gobierno del estado en ese tiempo, y tuvimos la oportunidad de desarrollar una gran amistad. Recuerdo a su pequeño gran hijo, porque era muy pequeño, su primogénito en ese tiempo, que andaba ahí en una andadera y se aventaba unas acrobacias mortales del comedor a la sala, man. Y ahora ese muchacho es motivo de orgullo para muchos de nosotros, pero bueno. Mi querido José Luis, pues te saludo también con gusto porque eres parte de todo esto, al igual que muchos amigos que están hoy aquí presentes y que me impide leer todos los que están y saludarlos. Pero bueno, hoy fundamentalmente me han hecho el gran favor de invitarme para platicar un poco respecto a los medios de comunicación. Y por aquí voy a presentar unas láminas, si me lo permiten. Aquí Miguel Gómez me está haciendo favor desde los controles maestros, junto con Miguel Pérez, de conducir este programa. Y vamos a hablar de comunicación y consumo de medios en tiempos de pandemia. Vamos a la que sigue, por favor. Y aquí en este tema nos preguntaremos nosotros, ¿qué ha sucedido con el consumo de medios durante este tiempo de COVID? Prácticamente, ¿dónde se dispara todo? Pues cuando ya en el mes de marzo nos indican que la pandemia es una realidad, que de China sí había llegado un bichito ahí que parecía que nos iba a dar un poco de problemas, pero que nunca nos dijeron que nos iba a tener resguardados y temiendo por nuestra vida a lo largo de más de 8 meses. ¿Qué fue lo que pasó en este consumo de medios cuando inicia el COVID? Bueno, pues las redes sociales y las plataformas de audio, de video y de comunicación como esta que estamos usando empiezan a tener una gran fluctuación. Y resulta que en los primeros días de la pandemia lo primero que se dispara son las descargas de video en línea. Esto como un tema meramente de entretenimiento. En segundo lugar, la televisión en línea, porque la gente estaba mucho más tiempo en sus hogares y tiene de alguna manera un cierto significado el crecimiento de la prensa en línea y de la radio tradicional. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió en este consumo en las plataformas? Las plataformas que se vieron a la vanguardia y que generaron mayor demanda, en primer lugar fue Netflix, pero Netflix bajo una modalidad extraña que no estaba muy de moda, que es Netflix Party.
Netflix Party, ¿qué te permite? Invitar a tus cuates, amigos, primos, papás, hermanos, amigos, a compartir un programa, una película, una serie, discutirla en línea, o bien tomar los celulares y estar conversando, chateando, pero sí disfrutar del mismo capítulo, el mismo episodio, el mismo momento. Hagan de cuenta que vamos al cine con alguien y en vez de estar ahí a un ladito, el único tema es que no puede compartir las palomitas, esas sí tienen que ser individuales, ahora sí, para deleite de muchos. Y lo que se dispara es esta plataforma de Netflix. Se disparan las plataformas, las primeras plataformas que eran habituales para teletrabajo, como es el Microsoft Teams. El Zoom, obviamente, no es que el Zoom no existiera, es que el Zoom no lo usábamos, no estábamos acostumbrados a este tipo de comunicación. El Skype se dispara, el FaceTime, es decir, todas aquellas que permitieran una sola cosa, cercanía y presencia. Vamos a la que sigue, por favor. Una vez que logramos habilitar nuestros dispositivos en esta pandemia, quienes tienen dispositivos Android, en Google Play, ¿qué fue lo que más descargaron? Lo que más descargaron otra vez fueron temas para comunicación y para entretenimiento. Ahí vemos un gran despegue de Zoom, cómo se dispara y cómo crece, y vemos también el número de millones de usuarios diarios en el mundo utilizando, si ustedes ven, en diciembre del 19, 10 millones de personas lo utilizaban. Para marzo del mismo año, 200 millones. Pero prácticamente de un mes a otro ya había subido a 300 millones. Es decir, obviamente si hay alguien contento y feliz en esta pandemia, pues es el legendario dueño de Zoom, que además pues él no esperaba ni vislumbraba que esto fuera a tener el nivel de demanda que hoy tenemos. La que sigue, por favor. El aumento porcentual de videollamadas también en un periodo de tiempo muy cortito, aquí lo pueden ver, prácticamente un mes y algunos días, cómo se disparó. O sea, la gente entendió de inmediato que la nueva normalidad implicaba hacer uso de sus dispositivos, empezar a comunicarse por una plataforma o por cualquiera de estas plataformas que tuvieran la posibilidad de llegar a permitir la interacción. Algo bien curioso que ustedes pueden ver en los que somos adultos contemporáneos o caballeros de la Edad Media, como yo, Biznando, que tengo 50 años, pues la verdad Skype era un gran tema, Skype era maravilloso, lo usábamos los empresarios de alguna forma, pero Skype, ¿qué tuvo versus Zoom? La usabilidad, la operatividad, es decir, ¿qué sistema puede ser más amistoso o menos amistoso? Y aquí esta amistad que le puedo llamar se traduce en miles de millones de dólares en utilidades. O sea, el ser empático desde aquí en temas de comunicación, el ser empático ya garantiza una diferencia. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí, ¿qué fue lo que pasó en las redes sociales mientras tanto? Aquello que vimos fueron las plataformas de comunicación e interacción virtual. Aquí lo que vemos en el tipo de publicaciones que se hicieron con la palabra coronavirus o con COVID-19. ¿Qué pasó? La gente detectó de inmediato que la manera de poder tener información a la mano, no quiero decir si información real o fake news, pero información, empezó a buscar su información en las plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Cada una de estas no debemos de olvidar que si lo vemos en el lenguaje coloquial de cuando fuimos chavos, pues podríamos decir que el Facebook es el chismógrafo, ¿no? Es donde te enteras quién está vivo, a dónde fue, si fue de vacaciones, con quién anda, si ya se casó, no se casó. Somos re chismosos. Entonces, Facebook sirve para eso. Instagram, una plataforma que da estatus y te muestra de alguna manera temas aspiracionales, lo podría decir yo. Y Twitter se convirtió en una plataforma que te permite de alguna manera también interactuar con temas muy dedicados al diario acontecer y a los temas políticos. Vamos a la que sigue, por favor. El incremento en el uso de redes sociales al inicio de la pandemia, pero aquí esta gráfica hasta el 5 de junio de este año, vimos cómo se incrementó el uso de las redes. Cada quien va encontrando la suya y cada quien va adecuándola a su necesidad. Insisto, Facebook nos permitió llevar a cabo o mantener una actividad de alguna manera social. WhatsApp se convirtió en una locura, o sea, vimos que todo se puede mandar por WhatsApp, todo lo que quepa
lo mandamos por ahí y lo que no volvemos a mandar otro y lo que no lo comprimimos y de todos nos les avisamos que ya lo mandamos por mail o ya lo mandamos por tal parte, pero les mandamos un WhatsApp. WhatsApp se volvió una herramienta fundamental. TikTok se volvió una locura porque ahora las empresas, incluso y las marcas más reconocidas del mundo, encontraron que al tener cautivo una gran cantidad de público muy bien segmentado por edades, por preferencias de consumo, pues TikTok es una herramienta muy novedosa que los influencers han encontrado en ella una manera novedosa de hacer publicidad y de llevar a cabo una comunicación. Y LinkedIn, la plataforma que habitualmente utilizábamos para enviar nuestro currículum, pues ahora es de las más socorridas porque la cantidad de personas buscando trabajos se ha incrementado, pero también porque aquellos headhunters y aquellas grandes empresas que cazaban talento hoy están quitando un gasto intermedio y está cada una de las empresas haciendo su preselección o su selección muy probablemente de manera directa y a través de estas plataformas. Vamos a la que sigue. Aquí tenemos otro tema. ¿Qué fue lo que nos sucedió cuando llegamos nosotros a casa? Pues cuando llegamos a casa nos dimos cuenta, primero que nada, que como cuando usamos el coche y vamos a la gasolinera, que los litros no son de a litro. Entonces nos pasó con muchas compañías de telecomunicaciones que teníamos un super paquete, que nos habían prometido que teníamos una conectividad y una conexión preciosa y que cuando todos los integrantes de la familia nos colgamos de la misma red en hora pico, pues esta no fue suficiente de dar abasto. Y nos dimos cuenta que en algunos casos, no en todos, pues los megas no son de a mega, ¿no? Entonces había que tener que hablar a la compañía telefónica, ver qué pasaba con mi equipo. Unos nos habíamos dado cuenta que teníamos un módem pues, de la época antidiluviana, el primer módem que nos instalaron, y como nunca estábamos aquí y lo usábamos para cosas muy menores, pues nos dimos cuenta que con la pandemia requeríamos tener otro tipo de conectividad y otro tipo de demanda en datos y en servicios de Internet. Nos dimos cuenta de tal manera la posibilidad que hay en este ecosistema de conexión, que hay obviamente desde todavía de los que tienen en su hogar la línea telefónica con la línea de cobre, que es como cuando quieres usar Internet, es como tener un anafre y soplarle ahí para que la brasa no se apague. Otra es los que usaron ya a través de su sistema de cable, ya sea con fibra o también telefónico, con fibra óptica o con cable coaxial todavía, pero con mayores anchos de banda. Hubo quienes llegó a la telefonía móvil y usaba su teléfono como módem, pero se dio cuenta de que pues, iba a quedar en el RIN y entregar todo su salario a la compañía telefónica si seguía con esas prácticas, porque el consumo de datos se lo iba a acabar muy rápido. Y hubo quien usó o accedió a nuevas plataformas, nuevas tecnologías, como el Internet por satélite que brinda Stargo, que brinda Sky, muchos de ellos a través de la nueva banda K de Internet, especial para Internet en algunos de los satélites con cobertura en México. Vamos a la que sigue, por favor. Pero también nos dimos cuenta que teníamos un nuevo hijo, una nueva criaturita troglodita que vive con nosotros, que cuesta una lana, es peor que tener un hijo loco estudiando en Harvard, y se llaman las plataformas. O sea, llegó esta opción en la que podemos diferenciar el contenido, verlo en donde queramos, a la hora que queramos, compartirlo con quien queremos, comentar acerca de él, detenerlo donde necesitemos, y esto se volvió parte de nuestra compañía. Aquí justamente lo que podemos ver es en esta gráfica de manera muy clara cuáles son los niveles de consumo que vino a arrojarnos estas plataformas. En primer lugar, Netflix. En segundo lugar, Prime Video, que es Amazon prácticamente. Luego Hulu, luego Disney. Y pónganle atención a Disney porque ahí vamos a ver un cambio muy interesante para los próximos días, para el día 17 de noviembre prácticamente, pero aquí ya se ven unas tendencias muy claras de quién estaba dominando el mercado. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí lo que les digo es, no es casual que Netflix tenga esa rebanada del pastel, puesto que también es el que mucho más dinero y mucho más estrenos de contenido propio o adquirido refleja en sus plataformas. Por ejemplo, Netflix mete 596 estrenos en su plataforma comparado con 232 de Amazon
comparado con 223 de Hulu o contra 38 de HBO. Cuando estábamos chavos nosotros y había las parabólicas, tener incluso pirata la señal esa que venía de Cinemax y de HBO, todo el mundo se la peleaba y era un lujo ver las películas originales que tardaban en llegar aquí a México muchísimo. Hoy en día las plataformas, las que están cautivas, más infinidad de plataformas que hay en los dispositivos que tú compras. Si tú compras un Smart TV, ahí ya vienen infinidad de canales integrados con Roku o con la plataforma que quieras entrar. Y ahora sí, tú te castigas solo y buscas por segmento lo que quieres ver. La que sigue, por favor. Aquí esto soporta un poco lo que les he venido comentando. Nada más que aquí, por eso les dije, pongan atención en Disney, porque Disney, próximos el día 17 de noviembre, lanza Disney Plus en México, aunque ya está en Estados Unidos. Pues Disney lo que ha hecho son alianzas estratégicas de contenido para llevarse a los mejores programadores con él. Y entonces toma una apuesta y hace una decisión fuerte, fuera de serie, y dice, yo le voy a invertir duro a las series originales. Y entonces aquí vemos en billones de dólares lo que están invirtiendo en series las compañías para generar contenido. Por ejemplo, nosotros decíamos antes, nos sentíamos muy contentos, muy orgullosos de Discovery. Discovery hoy está en la retaguardia, sin dejar de ser un canal bueno, simplemente tiene muy claros sus objetivos, sabe a dónde va y sabe cómo llegar. Su sistema de mercadeo sigue siendo la televisión de paga y así es como se ha decidido mover. Sin embargo, Disney dice, yo mis 5 ejes de negocio, que son parques temáticos, películas, cruceros, todo lo del entretenimiento, hoteles y todo esto, más las series originales y todo, yo lo voy a poner en una bandeja diferente y voy a empezar a invertir dinero. La que sigue, por favor. Aquí está un poco lo que digo. Vienen las fusiones, vienen este Pac-Man que yo le digo en la industria de contenidos y de mercadeo, ¿no? Sale el Pac-Man y empieza a comer. Y entonces Disney llega un momento, aparte de lo de ESPN, que ya tiene hace varios años, Disney en la parte de contenido dice, pues ahora me voy a ir por Pixar, la compañía productora de animación, me voy a ir por Marvel, los superhéroes, me voy a ir por Star Wars, que todo el mundo lo lleva en el corazón, generaciones enteras, y National Geographic. Entonces, con esto hacen un combo. Aquí dice noviembre 12, es mañana una modificación de paquetes que hay en los Estados Unidos, pero el día 17 está abierto ya el Disney Plus en streaming aquí en el país, además a precios competitivos. La que sigue, por favor. Debo aclarar que no trabajo para nadie de ellos, ¿eh? No van a creer que llevo aquí una comisión o que algo, estoy vendiendo paquetes. Aquí el tema que sigue es cómo se dio la demanda en este consumo y consulta de datos cuando se viene la pandemia. La gente quería informarse, entonces los canales de noticias, sitios de noticias, webs de noticias, todo esto se va y tiene un incremento importantísimo también hasta que las noticias llegan a ese pico y la gente a través de estos 8 meses empieza a discernir y empieza a diferenciar dónde hay contenido de valor, dónde hay contenido que no está confirmado y dónde hay contenido que no vale la pena. Pero eso lo hemos tenido que ir aprendiendo, hemos ido afinando el gusto de consumo a través de todos estos meses. La que sigue, por favor. Ahora sí vamos a entrar a un tema que para los que son empresarios que están aquí presentes, pues representa un gran reto. Se vino la pandemia y a nosotros los que nos dedicamos a temas de comunicación, de mercadotecnia, nos empezaron a llegar las preguntas fundamentales en donde nos decían, oye, pues estoy enfrentando un grave problema respecto a cómo hago la comunicación de mi empresa. ¿Por qué? Pues como marca estoy enfrentando un gran dilema. ¿Cómo voy a seguir comunicando cuando la máxima prioridad de la gente es su salud y la de los suyos? O sea, hoy la gente no tiene cabeza para pensar en otra cosa. Si mis productos no son o de limpieza, o de higiene, o de sanitización, o de commodities, o de envíos a domicilio o tal, pues no tengo ninguna posibilidad. ¿Qué hago con mi comunicación? Pero además, ¿cómo la voy a afrontar sin resultar oportunista o frívolo? Porque no falta que marca sale y dice, oye, pues yo soy el gran salvador, se pone su capa de Batman y de Robin y dice, yo soy el que te va a salvar y todo esto. La verdad es que nadie de nosotros estaba preparado para combatir o para atender una pandemia de este tipo. Vamos a la que sigue. Aquí la comunicación encajó perfectamente en lo que llamamos en el concepto VUCA,
La comunicación se volvió de un día para otro volátil, incierta, compleja y ambigua. O sea, en este caos que teníamos todos de salvar la vida, de entender la nueva forma, la nueva convivencia, la nueva normalidad, que esa yo todavía no la encuentro, pues, para lidiar con la crisis, lo único que se nos ocurría a los que hacemos comunicación, y creo que no estamos en el camino equivocado, es decir, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza en nuestros clientes. ¿A través de qué? De depurar información. Es decir, si hoy estas personas, todos nosotros estamos muy preocupados, asediados con información que si es falsa o no es falsa o tal, ¿qué es lo que podemos hacer? Depurar lo que vamos a consumir. Y sobre todo, en este envío de información, hacerlo hacerlo de manera precisa. La que sigue, por favor. Aquí, en estos tiempos en los cuales vivimos, Scott Bedbury es un mercadólogo que ha puesto tendencias muy importantes en el mundo de la mercadotecnia, en el mundo de la innovación, en el mundo de la comunicación. Y él nos dice, vivimos en la era de la transparencia total, la conectividad total, pero también la responsabilidad total. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy esta guerra de tweets, de mensajes, todo esto que está sucediendo y que estamos utilizando, pues prácticamente nos implica que la comunicación, insisto, sea volátil, incierta, compleja y ambigua. Vamos, Miguel, a dos adelante, la que sigue de esta. Esa mera, Miguel. Gracias. El manejo de las marcas. Fíjense lo que son las cosas. Antes, y tómenme el antes, no cuando Julio nació o cuando los abuelitos de Julio, no. Tómenme el antes como febrero de este año, si así lo queremos ver. Antes el concepto de imagen de marca, para definirlo se utilizaban términos físicos. Por ejemplo, más rápido, más brillante, más duradero, de mejor calidad, más contenido, más potente, más moderno, más bonito. Ahora, realmente, la imagen de una marca tiene que ver con su comportamiento en el medio, con el medio ambiente, ¿no? Es realmente ecológico, contamina menos. Otro tema que tiene que ver es los servicios que realiza en favor de su comunidad. Es socialmente responsable. O sea, ¿quién se preguntaba esas cosas antes en la publicidad, no? Oye, voy a comprar un champú. A ver, espérame, ¿es amigo del medio ambiente? No me digan que el Herbal, Essence y esos, pues, han de haber sido muy amigos, pues se acabaron medio bosque, o el pinol para limpiar las casas, ¿no? Cuántos arbolitos se habrán echado, tal. O sea, ese tipo de cosas no se reflexionaban. Hoy en día se reflexionan. Y otra también tiene que ver con la integridad o moralidad de los altos directivos de la empresa, ¿no? O sea, es un directivo en el que puedo confiar. Esta institución tiene el rostro de alguien que es empático, que me transmite estos valores, que los pone en práctica. O sea, hoy hacer la comunicación y el manejo de las marcas es todo un gran reto. La que sigue, Miguel, por favor. Aquí les voy a dar 5 tips estratégicos para una comunicación efectiva. Y me gusta ponerlo de los tips porque no se vale nada más decir dónde estamos involucrados en el problema y no dar algunas alternativas de solución. Los 5 tips estratégicos para una comunicación efectiva. Primero que nada, definir los principios institucionales como faro rector. Hoy en día, a mí las empresas que me llaman para consultoría, no me lo van a creer, pero el primer problema y el primer error que tienen es que grabaron en un muro con letras de oro su misión, visión y valores. Y ante una crisis como esta, se dieron cuenta que ni hay misión, ni hay visión, ni hay valores. O sea, que todo lo que habían plasmado ahí eran un buen propósito, un buen deseo, no lo practicaban y no lo vivían. Entonces, hoy se vale pararnos en ese muro y hacer una sopa de letras y redefinir la misión, la visión, los valores. No en todos los casos, desde luego, hay empresas que gracias a esa misión, visión y valores que tienen muy bien segmentada y muy bien definida, pues, vamos, esto no les hizo nada, ¿no? Vamos, hablando coloquialmente. 2, desarrollar lineamientos de comunicación. Y aquí es donde yo hablo de la famosa o el famoso dote. O sea, los lineamientos de comunicación tienen que ser en este eje bien sencillo. Una comunicación determinante, oportuna, transparente y empática. Si nosotros logramos sobre este eje cimentar nuestra comunicación, créanme que se van a ver los resultados y se van a ver los cambios. O
sea, la gente lo va a percibir. No vamos a necesitar ir a decirle toda esta leyenda y esta letanía cuando salen los anuncios del gobierno, ¿no? De una ley, que hubo una modificación de ley, y entonces ahí te dice una voz en quedito, todo un trabalenguas de come frutas y verduras, no te bañes en las mañanas, no te salgas sin calzones, sécate bien los pies, cuídate de los hongos, cuídate de los bichos, cuídate. A ver, no tendrían por qué decir todo eso. O sea, una comunicación que es determinante, oportuna, transparente y empática, no tiene por qué agregarle otros 10 segundos de leyenda para explicar lo que quiso decir el spot, o de quién, para quién se va dirigido o para quién no va dirigido, o qué usos tiene o qué usos no tiene. 3. Identificar y asignar audiencias clave. Es decir, ¿a quién va a ir dirigida? ¿A quién te estás dirigiendo? Ayer, por ejemplo, vi yo el lanzamiento de Sí por México. Lo vi los mensajes de los 3 líderes de partidos políticos, PAN, PRI, PRD. Me queda muy claro. Dieron grandes mensajes dirigidos a su audiencia. O sea, la verdad es que si lo hubieran dado en el CEN de su partido o lo hubieran dado ante una asociación de rotarios, el lenguaje tendría que haber sido totalmente distinto. Pero bueno, ellos están dirigiéndose a una audiencia. Y esa audiencia, cada audiencia vive su propio drama, vive su propia circunstancia, vive bajo un propio entorno. 4. Establecer una torre de control única para garantizar visibilidad y coordinación. Lo peor que te puede pasar en una crisis de comunicación es empezar a dar órdenes a diestra y siniestra, es que el líder de la organización sea el que tenga que pensar, opinar, ejecutar, planear y llevar a cabo, pintar la barda o hacer el promo o salirse a entregar los panfletos o el volanteo. Pues no puede ser hombre orquesta. O sea, establece una torre de control en donde confíes en tu equipo para hacer una ejecución dinámica, flexible y basada en empoderamiento. Empodera a cada dueño del proceso de tu compañía. Si yo soy el dueño de enlatar o empacar para Amazon, yo me encargo de principio a fin del tema de empaque de Amazon. Y si alguien necesita saber algo del empaque de Amazon, va a venir con el encargado de empaque y le va a decir el encargado de empaque qué es lo que está sucediendo, cuántas cajas están saliendo por minuto, por qué se acabó la cinta, Pero no puedes hacer experto y un hombre orquesta a alguien que nunca se ha involucrado en el proceso. Y un grave error en las organizaciones es no tomar en cuenta el conocimiento de quienes están en la línea de trabajo. Quienes saben resolver la problemática la mayor parte de las veces en las compañías, en las empresas, son los propios colaboradores, son los que lo hacen a diario. Entonces, en tiempos de crisis hay que poner atención, se sugiere, respetuosamente les sugiero, poner atención a esto. Lo que sigue, por favor. Vámonos a una regla muy simple, Cuando voy a emitir una comunicación o un comunicado al interior de mi empresa, porque esto aplica para comunicación interna o externa, lo primero que nada, apliquemos esta regla muy simple. ¿Por qué estoy hablando? ¿Tengo algo nuevo o diferente que decirle a la organización o a mi cliente? ¿Es realmente importante y está siendo esperado por mi audiencia? ¿Lo tengo que decir ahorita? A ver, estas preguntas parecen sencillas y un poquito absurdas, pero son muy reales. En una crisis de pánico de comunicación, lo primero que empezamos a hacer es emitir comunicación sin orden, sin la torre de control y sobre todo salir a decir lo que podamos decir, ¿no? Entonces yo salgo a medios de comunicación y me pregunta el señor López Dóriga, oiga Julio, pero ¿cuántos muertos hubo? Pues creo que 15. Oiga, ¿cómo que cree? Pues bueno, es que hasta el momento nos han encontrado 15. O sea, a ver, espérenme. Si ustedes lo vieron en el manejo de los sismos, por ejemplo, pues aquel caso tan connotado de que si había una niña o no había una niña o tal, todos estos temas se dan por efectos de coordinación o falta de coordinación de comunicación. Yo sé que no es fácil, en una tragedia como esas me queda clarísimo que el que escogen de vocero, pobre cuate, o sea, y más si se le escoge así de un momento a otro, tú vas a ser el que diga, oye, espérame, yo por qué, cómo, ¿no? Entonces es muy complicado, pero hay que ayudarle a la gente en ese momento a ordenar las ideas y ordenar la comunicación para que ésta pueda ser mucho más eficiente y eficaz, sobre todo oportuna. La que sigue, Miguel. Aquí, ¿de qué tenemos que acompañar nuestra comunicación?
Y ustedes que hoy son consumidores de grandes series, de Netflix, de Amazon, que devoramos series, esto lo van a entender muy bien. ¿Qué tiene una historia? El poder de las historias, ¿qué es lo que tiene? Que capta nuestra atención y que nos hace sentir empatía, recordación en la comunicación. Pues hay un tema por ahí que se llama storytelling, que es la base del poder de las historias. Entonces lo que tenemos nosotros que hacer, así sea un boletín de prensa o una película, si la sustentamos en un objetivo de storytelling, vamos a lograr plantearlo de principio a fin con gran éxito y vamos a lograr la atención de mucha gente. ¿A través de qué herramientas? De aportar contenido relevante e inspirador, de manejar magistralmente los tiempos de suspenso y drama, hasta para una oferta de un papel higiénico, que se peleaba todo mundo por él al principio de la pandemia, que eso afortunadamente ya se tranquilizó y podemos ir con confianza y certidumbre al baño, casi todos los mexicanos ya hoy en día, pero que se agotó en los primeros días. Pues prácticamente aquí la narrativa, si tú preguntabas en la calle a una persona, oye, ¿tú por qué compras papel de baño? Por ahí hay muchos ejemplos en YouTube y esto, nadie te sabe contestar. O sea, muchos dicen, pues, ¿por qué otros lo compraban? Pues porque se va a escasear. ¿Por qué se va a escasear? Si el problema de coronavirus en ese tiempo ni siquiera se sabía que estaba relacionado con problemas estomacales. Hoy sí algunas diarreas se presentan, pero en ese momento nadie lo sabía. Papel de baño se compraba. ¿Qué otra cosa tiene el storytelling? Demuestra cercanía y humildad, genera conexión con las personas. Cuando tú estructuras una buena historia, garantizaste tener la empatía para llegar a esa cercanía con humildad. ¿Qué otra cosa tiene? Despertar el poder de la imaginación. Si es un artículo nuevo, si tú vas a lanzar un vehículo último modelo y tal, ¿por qué las agencias tienen un vehículo cubierto con una lona hasta el día del lanzamiento o de la gran presentación? Pues porque nadie sabe cuál es la figura, la línea del nuevo coche y lo van a dar a conocer. Entonces echan a andar la imaginación, hacen sus apuestas y ya llega el día esperado y conoces esta parte. Otra cosa, el uso coloquial del lenguaje. La gente quiere enterarse de esta enfermedad. O sea, ¿cuáles son o sea, si yo oigo voy a ser muy respetuoso, al doctor Hugo López-Gatell, digo, si tengo el tiempo, la disposición, la atención y la empatía de escucharlo, pues me voy a dar cuenta que muchos de los términos que se expresan ahí probablemente en el uso del lenguaje médico son difíciles de entender. Lo mejor que les podría pasar a todos los que explican una pandemia es poderlo hacer con ejemplos prácticos, sencillos y coloquiales. Yo sé que los términos médicos son muy importantes, sí, para las reuniones médicas de alto nivel o una reunión, una convención entre farmacéuticos, doctores, pues debe ser muy importante. Los términos a lo mejor de los componentes de los medicamentos se tienen que decir, pero pues el lenguaje tiene que ser básico. Otra cosa que es bien importante, si tú llegas con documentación contundente, vas a convencer. Es decir, si yo te pregunto a ti, ¿cuántos defunciones ha habido el día de hoy? No me vas a salir con que fueron por el abaco corriendo y van a sacar que hoy fueron más o menos y que según la regla de quién sabe quién y un creativo ahí que mañana ya cambia. No. Si somos serios y es información contundente, es muy posible que la información convenza y disperse cualquier duda. Otra cosa, apelar a la belleza y a la simplicidad. O sea, Apple, ¿por qué ha tenido tanto éxito en el empaque, en la presencia de sus equipos, de sus teléfonos, tal? Pues porque son a la vista, al tacto, al gusto, son cautivadores. O sea, tú lo ves y dices, pues yo sí quiero uno, pues la verdad, sí está bonito. O sea, el empaque finamente empacado, cuidado, la manzanita siempre del mismo tamaño. Nadie le dio otra mordida mientras lo guardaron, ni aquí en los almacenes de México, ni nada. Es la misma mordida. Entonces, apela a la belleza y a la simplicidad. Y otra, ser veraz y auténtico. Esta cámara que estamos usando ahorita es una Prologic HD 1080 con ángulo de 90 grados o tal. Y cuando yo compro la cámara y la destapo, sí tiene los 90 grados, sí tiene el autoajuste del que hablamos, sí te da los 1080 en cuadro. O sea, ser veraz y auténtico. La que sigue, por favor. Para toda esta comunicación se necesita un arco narrativo. Y el arco narrativo tiene que ser también congruente desde el storytelling.
El arco narrativo lo que te permite es tener un contexto de mensaje clave de salida. El error tremendo que puedes cometer es pensar que todo el mundo te va a entender porque tú y tus compañeritos de equipo entendieron lo que quisieron decir. O sea, aquí no hay traductores. O sea, una marca tiene la oportunidad de impactar y de cautivar una sola vez. Y o la tomas o la dejas. Es muy difícil poderlo lograr en una segunda etapa. Las claves para la comunicación en tiempos de COVID, ya lo dijimos, requieren autenticidad, cercanía y claridad. Pero también en la dote necesitan ser determinante, oportuna, transparente y empática. Vamos a la que sigue, por favor. El caso Nike. El caso Nike, todo mundo creo que lo puede recordar, a lo mejor en las personas con las que estamos platicando el día de hoy, les vendrá a la mente esto, como os he comentado en esta presentación, la idea de Nike es justamente del autor que yo les comenté. Con este lema, lo que Nike desea transmitir a través de sus anuncios es pues, que no esperes más, que simplemente lo hagas. O sea, Nike, fíjate, y nadie se siente y nadie va a derechos humanos corriendo. Nike te está prácticamente dando una instrucción. Y si te pones más sensible, hasta una orden te está diciendo, simplemente hazlo, atrévete. O sea, esto, con esta frase tan simple, por ejemplo, Nike logró incrementar sus ventas en un 600%. O sea, la alquimia de 3 palabras tuvo tal poder de darle una rentabilidad en bolsa y unas utilidades a Nike impensable. Bueno, impensable probablemente para los financieros, pero no para los mercadólogos y los comunicadores que estuvieron involucrados en esto. Lo hicieron con alevosía y ventaja. Sabían a dónde iban y a dónde querían llegar. Estas 3 palabras se pronunciaron una sola vez en cada uno de casi 200 anuncios que se produjeron. O sea, es prácticamente una orden. Y no tuvieron que salir a explicar por qué no tenías que esperar más y por qué simplemente tenías que hacerlo. O sea, ese es el poder de una buena historia, de una nueva narrativa, de un buen arquetipo, de un arco narrativo. Ese es el resultado. Vamos a la que sigue, por favor. Ahora vamos a entrar a un tema final, que este tema es súper polémico y lo dejé al final y no lo había puesto, pero pues no nos podemos ir de aquí tranquilos si no tocamos un tema tan sensible como lo que estamos viviendo. Hoy parece que en el mundo entero estamos totalmente divididos. Y para hablar de un país muy, muy lejano, no voy a tocar a México. Me voy a ir a los Estados Unidos. Y me voy a ir a los Estados Unidos, en donde acabamos de ver una experiencia electoral en donde las apuestas estaban cruzadas, los momios estaban empatados y las posibilidades de triunfo pues, eran inciertas. O sea, la verdad es que hoy habrá quien te diga en sus columnas editoriales y en muchos lugares que sabían perfectamente que Biden ganaba. Y habrá quien te diga totalmente que Trump era el que ganaba. O sea, la verdad es que era muy difícil saberlo. Pasaron fenómenos importantes que ya luego discutiremos, pero pues la verdad es que lo que pasó, pasó. Y aquí, ¿qué está pasando con la polarización en el mundo entero? Primero, cada conversación que hoy tenemos parece ser una batalla entre el bien y el mal, ¿no? O la verdad absoluta o la mentira absoluta. Posturas inamovibles. El diálogo está desapareciendo. El acuerdo parece ser imposible. Y el resultado de la agresión, el resultado es la agresión y la desconfianza. Ante falta de argumentos, te agredo, te insulto, te borro, te tacho, te bloqueo. Bueno, Twitter, por ejemplo, es un caldero, caray. O sea, Twitter te come en vivo ahí si osas decir algo que no vaya en favor de los intereses de algunos. La evidencia y educación no son suficientes, ya no funcionan. Yo puedo evidenciar antes, cuando creíamos en la ciencia y no los amuletos, pues obviamente nos basábamos en la evidencia científica. La evidencia científica fue algo que para mi gusto personal, mi punto de vista personal, esa falta de confianza en la evidencia científica y ese abuso de soberbia fue lo que lleva a un mandatario a no reelegirse en un país tan poderoso como Estados Unidos, entre muchas otras cosas. Pero para mi gusto, el denostar que no existía la enfermedad, que no se usara el tapabocas, pero finalmente sí le dio la enfermedad y el superhéroe se salvó. Y claro que se salvó, ya sería el colmo que un presidente de los Estados Unidos no se salvara, ¿verdad? Creo que debe tener a su disposición algún médico que le entienda un poquito a esto, o algún staff clínico
No creo que haya venido a la clínica 34 del IMSS a hacer cola y esperar a que lo atendieran. En segundo término, ante una sola opinión se confunde el silencio con consentimiento. Eso nos está pasando a muchos, los que decimos, prefiero ser prudente, ¿para qué me engancho? Pues mejor no hablo. Pues sí, nada más que nuestro silencio también consciente. El callarnos es ceder por prudencia malentendida. Es ceder por prudencia malentendida el espacio a quienes deciden hablar, ¿no? Ya, pues mejor que hable el Señor, porque pues nosotros, aunque digamos, pues no nos oímos, somos muy poquitos, no tenemos la palestra, tal. Y para salir de esta dinámica de amigos y enemigos, tenemos que pensar en algo. Ahora todos somos amigos o enemigos, ricos o pobres, chairos o fifís, o sea, unas descalificaciones que pues esto, claro que va a inhibir el diálogo en cualquier sentido. ¿A qué sigue, por favor, Miguel? Para romper con el tribalismo, porque eso es lo que está pasando, propongo distinguir entre qué creemos y cómo lo creemos. O sea, si pensamos en esto, podemos lograr objetivos importantes. Podemos tener posturas intensas y definidas sin subirnos a la dinámica del discurso intolerante. Es decir, no es quien grite más, quien sea más necio, quien sea más inculto. Para eso hay demostraciones a diario y abundantes, pues no caigamos en ese juego. Y así, ¿cómo lo volvemos no tribal? Pues podemos plantear nuestras opiniones sin que lo digamos, sin que lo que digamos se convierta en lo que somos. Es decir, separemos las cosas, tengamos esencia, tengamos manera de decir las cosas, tenemos forma, tono y lugar. Aquí, si nos hacemos esto, podemos recuperar los matices y las conversaciones se pueden volver posibles. A partir de ahí se pueden construir consensos que son producto de lograr acuerdos a pesar de nuestras diferencias. Si nos callamos con la finalidad de evitar los conflictos, no estamos participando de la toma de decisiones, pero la consecuencia de esas decisiones nos afectarán a todos. Y eso ya lo hemos visto. El quitar los recursos para las medicinas, el chalala, pues bueno, unos votaron, nosotros nos callamos, pues pásenle, pues claro que van a pasar, pues sí, digo, si quitas al cadenero de antro de la puerta del bar, pues van a entrar todos, pues así es, pues así funciona, no hay problema. Más allá de lo que imaginamos, quizá tenemos más en común con los que piensan distinto, pero que quieren conversar, que con los que comparten con nosotros una opinión, pero son intolerantes. O sea, muchas veces creemos que incluso en la propia familia estamos en una misma frecuencia y pues parece que no, por una serie de factores y por falta de conversación y de explotar algunos temas y analizarlos. ¿A qué sigue, por favor? Aquí tres tips que yo podría también dar cuando me lo han preguntado es, uno, buscar el pluralismo, así el disenso, ahí hay un error, perdón, ahí el disenso se vuelve visible y con ello lograremos el consenso. Para ello debemos poder hablar sin sentir que seremos penalizados socialmente. Pero también es momento de aprender a escuchar voces que no nos gustan. O sea, también la tolerancia aquí tiene que entrar. El momento de defender la libertad de expresión es ahora. Cuidarla es más fácil que recuperarla. Y eso no tengan duda. 2, escuchar para entender al otro. Sin escucha no hay conversación. 3, separar las ideas de las personas. Bajo el clima de polarización, atacar una idea hace que las personas se sientan amenazadas. Lo toma personal. Pero para mejorar las ideas se deben de analizar para que queden siempre las mejores ideas. Las personas merecen respeto. Las ideas tienen que ganárselo. Las conversaciones y el fuego se parecen mucho. Es más, desde la historia del hombre, millones de años atrás, las personas se han sentado en torno a una hoguera a comer o a conversar. Las tribus, los ejércitos, muchísima gente, los scouts, eso es muy bonito. Y prácticamente las conversaciones y el fuego se parecen porque los dos siempre están entre dos peligros, el de extinguirse y el de crecer de modo descontrolado. Nos ha llevado muchísimo tiempo, pero ya aprendimos a manejar el fuego, a controlarlo, a dominarlo. Quizá llegó el momento de hacer lo mismo con las conversaciones. La que sigue.
Y esta, para mí, es la nueva realidad. Así es como estamos operando hoy en día, finalmente en una nueva realidad que pareciera de locura, que pareciera que ni en la peor película de ciencia ficción lo hubiéramos contemplado, y prácticamente es el momento de despojarnos de todo y de reinventarnos con positivismo, con ánimo, con creatividad y con talento, que eso es lo que sobra. Muchísimas gracias. Esto sería prácticamente mi exposición. Muchas gracias. Querido Julio, muy interesante la plática, de verdad. Espero no te levantes para no ver tu traje de baño naranja. Hoy sí me puse pantalón por si las dudas. Sí. Ok. Oye, tenemos en el chat ya una pregunta. José Luis Romero tiene por ahí la mano levantada, en lo que le abrimos el micrófono. Miguel Pérez pregunta, dice, oye, ¿cómo ves el futuro de la televisión tradicional? El tema del streaming es un fenómeno que llegó para quedarse. Y por otro lado, te pregunta, ¿cuál es el futuro de la televisión pública ante este escenario que nos has dado con estas plataformas? Sí, como no, Miguel. Muchas gracias, Miguel, además por tu ayuda y todo. Fíjate, Miguel, que el tema del streaming efectivamente es como la Sonora Santanera. Llegó para quedarse. O sea, la verdad es que del streaming ya no nos vamos a poder deshacer. Va a haber variaciones, va a haber nuevas modalidades, va a ir cambiando. Ahora que entre el 5G, que por ejemplo se me olvidó comentarles del 5G, que es una pregunta que también por ahí surge siempre. Oye, ¿qué quiere decir la 5G? Pues es la quinta generación de móviles que va a llegar a México con anchos de banda diferenciados, con posibilidades de transmisión únicas como dar instrucciones a los equipos de la casa, prender a las casas inteligentes. Yo no había tenido una casa inteligente hasta que estamos todos aquí. Salió muy barato y la verdad es que la gestión del conocimiento se ha dado maravillosamente y no costó tanto implementarlo. La verdad es que el 5G va a permitir que estas plataformas sigan funcionando, tanto en su bidireccionalidad, es decir, hacerlas cada vez más participativas. Hoy sí han visto ustedes algunas caricaturas, los niños en las caricaturas y todo están ahí ya interactuando, hay programas que son ya totalmente interactivos. Ahora que viene la educación escolarizada a través de estas tecnologías, el streaming va a tener que evolucionar aún más. Entonces, eso va a quedar ya para siempre. El tema de los medios públicos, los medios públicos tienen un gran reto. No tienen que fungir únicamente como el elemento o brazo armado de la educación a distancia por un bomberazo de una pandemia. Tienen que seguir profesionalizando sus contenidos, tienen que seguir evolucionando en la vanguardia y en la pluralidad, en la inclusión, sobre todo en la inclusión, en que tengan un equilibrio editorial de contenido donde todas las voces sean escuchadas sin tener riesgo de nada. Y desde luego que también tienen que, si en este momento, coadyuvar con inteligencia y habilidades especiales a reforzar el sistema educativo nacional. Perfecto. Tenemos por ahí a José Luis. José Luis, ¿nos escuchas? Por cierto, en lo que le prenden el micrófono, Ya hoy listo. es cumpleaños de su hija. Un abrazo a Majo, querido José Luis. Hoy es cumpleaños de Majo. Julio, gracias por la anécdota. Buenos tiempos aquellos. Como no, mi querido José Luis, siempre agradecido. Oye, nada más una pregunta rápida. ¿De qué vamos a estar platicando dentro de 2 años? Mira, yo creo que de la evolución de la tecnología, sin lugar a dudas, evidentemente el desarrollo tecnológico, mientras ahorita estamos charlando, ya lo que les dije ya quedó en el pasado, tómenlo ya como del día de ayer, porque ahorita ya se implementaron nuevas tecnologías. La verdad que esta carrera de contenidos y esta guerra por contenidos y por satisfacer audiencias, mi querido José Luis, muy probablemente vamos a estar hablando de que como lo hemos visto en las plataformas de YouTube, como lo hemos visto con Jaime y con Carlos, tendremos acceso a contenidos hechos en casa, contenidos propios para una audiencia específica, contenidos a la carta. Todos los contenidos van a ser de nicho prácticamente. Si a ti te gusta la lectura, va a haber infinidad de canales ya autogenerados de lectura por nosotros mismos. Es decir, las grandes plataformas dan acceso a los humanos, a los seres humanos, a tener una interacción y un aporte de contenido, una aportación de contenido para llenarlas. Hace unos años, querido José Luis, y a ti te tocó en el gobierno del estado de Guanajuato ser de los pioneros, Guanajuato fue de los pioneros de ser un tema de educación a distancia, tú lo recordarás. Guanajuato Educa y todo ese tema, y de ahí salieron los premios, todo. Cuando sale este sistema de educación a distancia en el que Guanajuato fue pionero, se hablaba de generar redes.
y entonces dar conectividad. Pero luego nos dimos cuenta que nos llenamos de redes y entonces faltaban contenidos. Hoy la gran carrera es de los contenidos. Sí, pero mañana va a ser específicamente de contenidos bajo demanda en nichos específicos y en sectores muy determinados. Entonces, en 2 años yo supongo que vamos a estar hablando de eso. Lo que no te puedo decir es a través de qué plataforma y tecnología. Zoom será obsoleto. Nuestras camaritas, esas que todos compramos en Amazon y que hubo escasez, pues las tendremos en una vitrina. Se verán muy bonitas. No sé, a lo mejor ya va a haber alguna modalidad de tercera dimensión o de alguna otra cosa a precios mucho más accesibles. Perfecto, Julio. Tenemos varias preguntas. Te manda a felicitar Félix Arredondo, que muy buena plática. Gran abrazo. Quisiera pedirle a Mari Carmen Padilla, por ahí te dieron un reconocimiento de Rotterdam, pero si le prenden el micrófono a Mari Carmen para que haga su pregunta. Mari Carmen Padilla, todavía no tiene su micrófono prendido. Ya te lo están prendiendo, Mari Carmen. Si no, en lo que prenden el micrófono de Mari Carmen, nos vamos a la siguiente pregunta. Voy a agarrar aquí a alguien del chat porque hay varias preguntas, querido Julio, en el chat. Nada más déjame, me sincronizo. Aquí está. Dice, Gaby Breña dice, ¿nos puedes platicar alguna tendencia de medio de comunicación que esté tomando fuerza y que se convierta en una tendencia como lo ha sido el caso de TikTok? Bueno, a ver, lo diferenciaría en 2 cosas. Primero, plataforma, TikTok, Facebook, tal, son las plataformas. Modalidad de contenido es una parte que las hacen diferentes. Yo creo que sí, los grandes agregadores de contenido, por ejemplo, Disney Plus. Disney Plus está yendo a la vanguardia, no en una plataforma común, como podría ser un TikTok, pero sí en una plataforma de video de streaming, donde está mezclando los mejores contenidos de diferentes compañías para lograr audiencias ya cautivas. Es decir, no es lo mismo el espectador de un Disney Channel Kids a un espectador que está esperando ver National Geographic en la parte de las culturas milenarias y de todo este tema, ¿no? Pero ¿qué sí está haciendo? A través de una sola plataforma y de un solo ingreso a tu casa, está poniendo a disposición una multiplicidad de contenidos en la cual tú vas a poder seleccionar lo que quieras. Para mí esas son de las empresas de mayor vanguardia hoy en día, que están haciendo cosas sin que entendamos mucho el para qué, lo están haciendo con una finalidad específica, que es tener audiencias cautivas. Perfecto. Ya está prendiendo el micrófono de Mari Carmen. Decía que ella se sentía orgullosa de haber otorgado el premio Rotterdam a ti, Julio, en su momento. Mari Carmen, tienes el micrófono abierto. Muchas gracias, muy amable, Jaime. Saludos a todos. Julio, mandarte un abrazo muy afectuoso en primer lugar. Hace ya algunos años tuvimos el honor de otorgarte el premio en la Presea Rotterdam. Y simplemente compartir contigo estas megatendencias en el área educativa. Estamos ahorita formando una red de trabajo en el grupo CPS 2040, que va muy acorde con lo que nos recomiendas, que es el trabajo colaborativo globalizado para incrementar la calidad de la educación. O sea, yo pienso que realmente quien no se le caiga el 20 ahorita, que tenemos definitivamente que manejar una educación disruptiva con nuevos contenidos, con nuevas modalidades y ahora sí como trajes a la medida, ¿no? Uno a uno, que parecía difícil, ¿no? Hablar de hacer trajes para 7,500 millones de terrícolas, pero creo que por allá vamos más o menos. Mandarte un abrazo muy afectuoso y agradecerte de favor tanto a Carlos Sandoval como a Jaime de verdad que hagan estas reuniones, muy enriquecedoras. Lo mejor y cuídense todos. Gracias. Querida Mari Carmen, muchísimas gracias. Me da gran gusto reencontrarme contigo y además mandar un saludo también a Leti Cermeño, quien fue también autor intelectual de ese enlace con ustedes y yo muy agradecido. Conservo mi reconocimiento con mucho cariño, mucho aprecio. Y sí, la verdad que hoy la gestión del conocimiento a través del uso de estas plataformas es fundamental. La verdad es que hoy este tema de educación colaborativa pues es el cimiento de lo que será el futuro. Yo no me explico después de toda esta pandemia cómo vamos a lograr regresar a esa normalidad escolarizada cuando hoy infinidad de personas han adquirido por fuerza, por voluntad o por necesidad nuevas habilidades digitales. Eso nos dio un empujón en la brecha digital también
muy alta. No es que quiero decir yo que esto ya está resuelto, para nada. No soy experto tampoco en el tema, pero he visto las cifras, pero sí nos dio un buen empujón el obligarnos a tener acceso a esto. Así que pues yo celebro que estén trabajando en ello, Mari Carmen. Perfecto, Julio. Pat Gómez dice, es la primera vez que entro a esta charla, veo que llevan 30, van a seguir reuniéndose. Si nos vamos a seguir reuniendo, las puedes ver las anteriores en YouTube y en Facebook, en Telered Digital, en Diálogos por México desde casa. Nos pregunta Rafael Aviaga, miembro del glorioso G30, querido Julio, hoy cónsul en Washington, de México en Washington, dice, querido Julio, ¿qué recomiendas para que las personas entiendan que hay que usar el tapabocas, el cubrebocas, y que las reuniones familiares y de amigos de confianza son las que están volviendo a disparar los índices de contagio y los fallecimientos? Mi querido Rafa, gran gusto saludarte y además con emoción porque soy tu fan, he seguido tu trabajo y la verdad lo has hecho estupendamente bien. Pero la verdad es que, mira, los medios masivos de comunicación somos una caja de resonancia y de ejemplo muy grande, lamentablemente. Lamentable o favorablemente. En este caso, cuando un líder no predica con el ejemplo o no se pone su tapabocas, pues es muy difícil contagiar a la población a que lo haga. Sobre todo cuando hay un nivel escolarizado o un nivel de seguidores, que es válido, pero que confían plenamente en lo que se dice. Hoy es el ejemplo del presidente de los Estados Unidos, efectivamente no lo usaba, no creía mucho en la enfermedad y fue rehén de ella. Yo creo que los medios debemos de estar insistiendo. Yo sí veo, sí lo debo decir con mucho agrado, y a lo mejor es un poquito porque no son fans de quien no se lo ponen, pero yo he visto que en general los comunicadores, es decir, los presentadores de radio y televisión tal, hacen un gran énfasis en ello. La verdad es que cada corte comercial y todo, oiga, y si va a salir y si va el fin de semana, no deje de usar el cubrebocas, tal. Yo creo que es fundamental. Yo creo que los medios de comunicación sí tenemos una responsabilidad social, que además la industria de la radio y la televisión en México, en esos temas sociales siempre se ha destacado. No es en todos los países cómo funciona. En México, la Cámara de Radio y Televisión, a través de toda esta parte del Consejo de la Comunicación, y eso sí se ponen las pilas y en este tipo de campañas son bastante enfáticos, pero pues lamentablemente mientras quien sean las personas más vistas no lo utilicen, pues mandas un mensaje un poco contradictorio. Por ahí, gracias, Julio. J. Gamboa, no alcanzo a ver el nombre, dice, felicitar a Julio, en verdad, una gran lectura de Sapiencia Absoluta, te manda un gran abrazo. Gracias, Jorge, muchas gracias. Perfecto. Querido Julio, estamos llegando ya casi al tiempo. No sé si, no, déjame checar si tenemos aquí otra pregunta. Estamos ya en tiempo. Darte las gracias por esta maravillosa conferencia que nos acabas de dar hoy. La verdad, Julio siempre ha sido de casa. Nos conocemos hace mucho tiempo y pues hoy vemos tu talento, Julio, con nosotros aquí. No quiero dejar pasar, también fue cumpleaños de Mariana, tu hija. Muchas gracias, sí, te agradezco. A Maru, que también nos está viendo, Maru, por ahí tu mujer, también Maru, gran aficionada a la América, también como Carlos y yo. Entonces, pobrecita, pero que quede aquí eso entre nosotros nada más. No. Oye, y aprovechando, digo, estamos en confianza, a tu papá le voy a pedir que me enseñe, cuando vayan a la cocina, que me enseñe el truco de la cuchara. Si no la cuchara voladora ya va a ser un año, mi querido Jaime, eso fue haciendo el bacalao el año pasado. Así es. Nos sorprendió mi papá con una técnica muy especializada. Bueno, déjame nada más, dice la última, dice Laura Menchúa, dice, excelente programa, felicidades. Pilar Meré te dice, muchas felicidades al equipo de Diálogos por México y a Julio, siempre amable, acertado y gran amigo. No, querida Ivonne, querida Pilar, muchas gracias, y querida Lau, muchas gracias también. Pues querido Julio, estamos en tiempo ya, nada más déjame, todavía sigo con algunos aquí. Victoria Holtz, muchísimas felicidades. Gran speaker, Victoria preside, a ver que la convocan a platicar también, ella preside la Asociación Nacional de Speakers en México y Latinoamérica, una persona muy preparada. Bienvenida, Victoria. Vemos por ahí a Juan Carlos Jiménez, que trae otro nombre ahí, yo creo que es el de su hija o de su esposa, también fue su cumpleaños ayer. Querido Juan Carlos, un abrazo. Querido Julio, pues te dejamos para que cierres con un último mensaje y de verdad nosotros estamos muy agradecidos de que hayas aceptado participar en este Diálogo 30 de Diálogos por México desde casa. Ya llevamos prácticamente 8 meses con los diálogos y pues gracias a ustedes se construyen estos diálogos. No, pues muchas gracias, agradecer principalmente a Carlos Sandoval, a Jaime Gutiérrez por esta invitación, por esta iniciativa sobre todo, que nos permite sentirnos cerca, que nos permite estar comunicados y viendo siempre una gran cantidad de amigos. Y sobre todo, bueno, el mensaje es, tenemos que seguir echándole ganas, tenemos que creer en México, tenemos que creer en nosotros mismos. Hay tiempos de adversidad,
Hay ejemplos muy cercanos que nos indican que los tiempos cambian, pero que depende mucho de la sociedad civil organizada, el reflexionar las cosas que tenemos que hacer, cómo hacerlas y seguir apoyando a nuestro país. Nuestro país es un gran país que merece lo mejor. Muchísimas gracias. Por ahí en pantalla están tus redes, Julio. Ahí está Julio Di Vela Roldán en YouTube, en Twitter, @Julio Di Vela, en Facebook, Julio Di Vela Roldán, página, y en Instagram, Julio Di Vela, Julio-Di-Vela, y quizá próximamente lo voy a ver haciendo TikToks, si no me equivoco. Ahí sí Mariana, mi hija, me tiene súper sentenciado que no. Pero bueno, vamos ahí, es un debate todavía que hay. Pues querido Carlos, con esto terminamos. Si nos cierras hoy Así diálogo es. número 30. Así es, espectacular, Julio, la verdad que padrísimo el tema de comunicación, el tema de lo que nos dejas es realmente impresionante. Creo que no vamos a regresar a lo que había antes, creo que ahí es un mensaje, vamos a regresar a una nueva realidad, a un nuevo futuro para las comunicaciones, y hay que estar preparados, y la verdad es que es impresionante. Yo la verdad te felicito, una plática muy enriquecedora para todas y todos los que participamos aquí, y la verdad agradecerle a todas y todos nuestros amigos que estuvieron el día de hoy. La verdad es que Diálogos por México desde casa, pues lo hacemos todos los que estamos aquí. Darles las gracias y mandarte un fuerte abrazo virtual, una felicitación, mi estimado Julio. Invitado, Gracias. esta es tu casa, nos veremos pronto, y a todos invitarlos a nuestras próximas pláticas que tendremos. Hoy fue un muy especial, Julio, la número 30 contigo. Muchas gracias. Y si la quieren recomendar esta plática con amigos y amigas, les mandamos ahí el dato, va a estar en nuestras redes sociales, en Diálogos por México desde casa, en Telered Digital, en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias, muy buenas noches. La verdad es que fue impresionante y es un honor haberte tenido, Julio. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todas y todos. Y esta es su casa, Diálogos por México desde casa. Muy buenas noches a todas y todos.